socialmente no se cuida y no se protege. Hay más de un momento en el que uno se pregunta por qué seguimos UNP. Yo no estaría dando esta entrevista. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Esta semana, como bien lo saben, pues el 9 de abril específicamente fue la conmemoración a las víctimas del conflicto armado en nuestro país. Y la verdad, como ustedes saben, en este canal pues le damos siempre importancia a las víctimas del conflicto armado, y dentro de esas víctimas hay, por supuesto, líderes sociales. Solo este año, ojo a esta cifra, Indepaz ha asegurado que 41 líderes sociales han sido asesinados en nuestro país, en distintos territorios. Por eso hoy queremos hablar de esto, de las historias que quedan, además de los procesos que están abiertos, por supuesto, de las investigaciones que están abiertas y que siguen inconclusas. Vamos a saludar a esta hora a Nadia Umaña. Ella es líder social en el departamento del Cesar. Ella hace parte de un proceso campesino en el sur de este departamento, en donde han sido asesinados varios líderes sociales. Ella justamente fue desplazada de su casa hace muy pocos meses y estuvo a punto de morir. Gracias, Nadia, por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nosotras creemos que siempre que haya memoria hay posibilidad de vida, hay posibilidad de legado, y eso es fundamental pues para que nuestros compañeros y compañeras que han dado la vida por esta lucha que nosotros compartimos no mueran definitivamente, ¿cierto? No siempre es sencillo hablar de esto, pero es fundamental, así que agradecemos muchísimo el espacio, María Camila. Y también estamos con Andrés García, él es el director de Verdad Abierta. Muchas gracias por estar acá. Sabemos que pues desde hace muchos años han estado atentos y además han trabajado para las comunidades, han trabajado para que ahorita de esto que hablaba mi querida Nadia, para todo este tema de la memoria, para que no se repitan estos asesinatos. Entonces han estado verificando datos en territorio, etcétera, de cuántas personas han sido asesinadas en nuestro país y demás, líderes y defensores de derechos humanos. Andrés, gracias por estar acá. Muchísimas gracias, María Camila, por el espacio. Un saludo a la audiencia y también a Nadia. Contarles que Verdad Abierta, desde los últimos años, como bien lo has dicho, viene documentando el tema de agresiones contra liderazgos sociales, contra personas defensoras de derechos humanos. Y hace un par de años nos aliamos con el programa Somos Defensores, que justamente este año cumplió 25 años de esa labor de documentar todo tipo de agresiones que padecen, y lanzamos un libro que se llama Historias Inconclusas, en el que indagamos a la Fiscalía en ese momento por 1.333 asesinatos de líderes y lideresas ocurridas entre el 1 de enero de 2002 y el 30 de marzo de 2022, casi 2 décadas. Y la respuesta de la Fiscalía a un derecho de petición fue que el esclarecimiento, porque la preocupación era, porque si la Fiscalía habla de un índice de esclarecimiento de más del 50%, del 60%, casi del 70%, anualmente los índices iban creciendo, porque las organizaciones dicen que la impunidad está reinante. Y la investigación nos dio que, según lo que respondió la Fiscalía, tan solo habían 75 sentencias de ese universo por el que indagamos, lo cual nos daba una aproximación de menos del 9%, y nosotros en nuestro trabajo de investigación, del 6%, y nosotros en nuestro trabajo de investigación complementamos el hallazgo de sentencias que no reportó la Fiscalía con 104 más, lo que nos da que el esclarecimiento por ese conjunto de casos de 1.333 apenas llega al 13.4%. Entonces, digamos que además de tener esa conclusión, sacamos ese libro con Somos Defensores, con Null and Low, la agencia de publicidad que nos ha ayudado a la campaña de difusión, en la que escribimos 10 perfiles de víctimas, y la gran mayoría del libro, que es un libro de un único ejemplar, que es itinerante, cuenta con el nombre de cada uno de esos líderes y lideresas que fueron asesinados y cuyo caso está en impunidad, para que las personas que interactúen con él lo terminen de llenar. Se llama Historias Inconclusas porque la justicia no ha determinado qué pasó, quiénes son los responsables, y no hay una sentencia en firme que esclarezca los hechos y le dé reparación y justicia a sus seres queridos y sus comunidades. La idea es que la gente ayude a ponerle punto final, pidiéndole a las autoridades que resuelvan los casos, y también dejándole un mensaje de apoyos a los líderes y lideresas como Nadia,
que a pesar de los escenarios de riesgo, como tú planteaste, siguen jugándose la vida por tener una mejor calidad de vida o por sus comunidades. Exactamente. Ya, Andrés, vamos a hablar más de historias inconclusas. Quiero preguntarle a Nadia, usted, como bien lo decía yo en la presentación, pues viene del Cesar, entonces, o está en el Cesar, ¿verdad? Cuéntenos cómo es trabajar desde este territorio y a qué se dedica usted exactamente. Bueno, yo soy vocera de un proceso que se llama la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios, que es una de las tantas semillas que dejaron Teo y Tafur a lo largo de casi 40 años de lucha y de resistencia y de reconstrucción del tejido organizativo en la región. Nosotros como organización agrupamos 8 procesos de comunidades campesinas, recuperadoras de tierra y comunidades campesinas, familias campesinas sin tierra, en Cesar y Magdalena y en Puerto Wilches, Santander, Magdalena Medio. La mayoría de nuestras comunidades están en lo que se conoce como el complejo cenagoso de la Zapatosa, que no por azar es una de las zonas donde con mayor evidencia se materializa el despojo, no solo de tierra, sino también de algo que es muy importante para las comunidades, que son aquellas tierras que la nación considera baldíos, pero que son la base de la vida comunitaria y familiar. Estamos hablando de playones, de ciénagas, de sabanas, con las cuales ha habido un uso histórico. Entonces allí se conjuga una lucha por la tierra, que es la base de la vida campesina, que es la base del trabajo campesino, pero también una lucha por la naturaleza y por la posibilidad de seguir teniendo una forma de vida que permita que todos los seres que estamos allí, desde las ciénagas hasta la fauna, la flora, el bosque seco tropical, perviva, ¿cierto? Entonces, pues yo me dedico a permitir que esta realidad que está en territorio tenga una voz, por eso somos voceros. Y combino, digamos, el trabajo de liderazgo social con el de defensora de derechos humanos, con un trabajo técnico que también me permitió mi formación en la universidad pública. Entonces, digamos que he puesto mi formación profesional al servicio de las comunidades y del pueblo del cual provengo, de abuelos, tatarabuelos, campesinos. Uno entra a la universidad, pero nunca deja de ser y de venir de donde viene. Entonces, yo me dedico a ello, a poder facilitar que esta realidad que vivimos en el complejo cenagoso de la Zapatosa no solo se conozca, sino que cambie, que se transforme en otra cosa y que nos permita, en últimas, no solo la vida campesina, sino la pervivencia de la humanidad, porque estamos hablando del agua. Ahorita yo creo que en Bogotá vamos a estar muy conscientes de la importancia del agua, ahora que nos va a faltar, o del bosque, ¿cierto? Y a eso nos dedicamos, a que haya un futuro. Nadia, es muy bonito como habla usted y además a lo que se dedica, ¿sabe? A esa defensa del territorio. Sin embargo, pues la vida y el trabajo de los líderes sociales, como bien lo hemos visto y sabemos que hay una realidad, y hablaba yo de unas cifras antes de saludarlos, pues sabemos que no ha sido nada fácil para ustedes como líderes hacer esa defensa de su territorio. ¿Cómo han sido estos años con los distintos actores de grupos armados, etcétera, la disputa por las tierras, ¿no? Las rutas del narcotráfico? ¿Cómo han sido estos años para ustedes? Y sé que a usted pues le ha tocado vivir también dolor, porque pues varios de sus compañeros han sido asesinados. Esa es una pregunta existencial, diría uno, ¿verdad? Porque no hay más de un momento en el que uno se pregunta por qué seguimos, ¿cierto? Y creo que si como sociedad, como desde el lugar en el que estamos, desde la audiencia que escucha este programa, o desde el ser periodistas, o desde el ser amas de casa, o profesionales, o trabajadores,
lleváramos en nuestro corazón y en nuestra actuación algo como lo que nosotros hacemos y nosotras hacemos desde el liderazgo social, este país, incluso el mundo habría cambiado hace mucho tiempo. Creo que una de las dificultades de esta vocación, porque es eso, es una vocación de servicio, es una vocación de cambio, lo que lo hace también muy difícil es que es un trabajo muy solitario, ¿cierto? Porque socialmente no se abraza, socialmente no se reconoce, socialmente no se cuida y no se protege. Nos volvemos cifras, ¿sí? Nosotros sufrimos, por ejemplo, una tentativa de homicidio el 28 de febrero de este año en Tamalameque. Si no hubiera sido por la reacción de la Guardia Campesina, por la reacción de la comunidad y del esquema de protección que nos asignaron ahorita por parte de la UNP, yo no estaría dando esta entrevista. Y seguramente sería otra cifra más dentro de Indepaz. Entonces, ¿por qué ya ni la muerte nos conmueve, ¿no? La muerte se nos ha vuelto un paisaje y eso lo hace muy difícil, digamos, la continuidad de los factores de amenaza y de riesgos sistemáticos. Y me parece que aquí hay una responsabilidad social y también hay una responsabilidad institucional. Tras estos hechos, nosotros fuimos a la Fiscalía, a la Unidad Especial de Investigaciones. Allí nos atendió su director, gracias al acompañamiento que también tuvimos de la misión de verificación de la ONU, y nos dimos cuenta que pese a que ellos afirman que los casos de nuestros compañeros, de Teófilo, de Jorge Tafur, también de José Luis Quiñones, que fue asesinado en Tamalameque, tan solo 5 días después de que nos encontramos a planear muchas cosas y a soñar muchas cosas allá en su casa. Esos casos ellos dicen que están avanzando, pero no los conectan con nuestras amenazas, con el desplazamiento que hemos sufrido en la misma organización. Entonces, si no hay una investigación que permita esclarecer cuáles son los intereses, los hilos que conectan unos hechos con otros, y si cuando se investigan no hay justicia, no hay verdad, no hay garantías de no repetición, pues vamos a seguir siendo cifras en las bases de datos. Terrible. Y para allá voy, Andrés, justo con historias inconclusas. Dentro de esta investigación, dentro de este libro, ustedes pudieron verificar el por qué, por ejemplo, en distintos territorios, la justicia o no llega o se quedan investigaciones o con este tipo de casos específicamente, con los asesinatos de líderes sociales, ¿por qué hay incompetencia o hay desinterés? ¿O qué es lo que hay? ¿Por qué tenemos tantas historias inconclusas en nuestro país de asesinatos de líderes sociales? ¿Por qué no llegan a, a término final y se condena y se busca el responsable y se captura, etcétera? Digamos que el objetivo de la investigación no era llegar hasta ese fondo. Encontramos algunos patrones, algunos indicios de lo que está pasando. Lo que hemos podido corroborar a lo largo de nuestro trabajo complementario y reportería con otras personas y expertos académicos es que el sistema de justicia está sobresaturado, que es muy difícil responder en tantos frentes. Hay Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. municipios donde ocurren muchos hechos en donde no hay fiscalía. Entonces también es ver que una parte puede ser voluntad política, pero también otra es la realidad en los territorios, ver la presencia del Estado hasta dónde alcanza y qué calidad tiene, qué puede ofrecer. También ver que pues, un juez o un fiscal tiene que responder por muchísimos casos más. Y a pesar de toda esa situación, se ha visto que se han hecho esfuerzos, tanto a nivel de Fiscalía como de Defensoría del Pueblo, una respuesta estatal para trabajar en esto. La Defensoría del Pueblo emite alertas tempranas para evitar que los crímenes se consuman, pero ocurren. Y la Fiscalía emitió una estrategia de priorización a partir de 2016. Los casos que ocurrieron en esa fecha se investigan con más celeridad, hay como más capacidad técnica. Y también hay como una diferenciación ahí de lo que decía la Fiscalía cuando presentaba sus hallazgos de esclarecimiento de más del 50, del 60%, y era que
se estaba enfocando en casos de 2016 en adelante, en donde el esclarecimiento no estaba relacionado con sentencias, sino con avances procesales como liberar una orden de captura, hacer una imputación de cargos, llevar a alguien a juicio, pero hasta que esa persona no sea vencida en el proceso, garantizando el debido proceso, pues va a ser un sospechoso más. Y el esclarecimiento no se puede entender a la luz de esos avances, sino de sentencias. Entonces es un cúmulo de factores también entender y ver que se suponía que Colombia en este momento iba a ser tránsito hacia el posconflicto, pero hubo un reacomodo de grupos armados mucho más rápido que la llegada o el aterrizaje del Estado de esos antiguos territorios que fueron dominados por las FARC. Surgieron disidencias rápidamente, o como en el caso de los Llanos, Gentil Duarte y otros hombres se alejaron de la negociación de La Habana antes de la firma y empezaron a montar sus disidencias en Guaviare, Meta. Ya después el ELN y los gaitanistas empezaron a ocupar los territorios que eran las regiones, las FARC en esas regiones. Entonces es como un cúmulo de cosas a la par, a la vez todo ocurre de manera simultánea, y por más que hagan esfuerzo las instituciones, la situación no se da. También hemos encontrado que hay como falta de organización y de coordinación en la fiscalía, pero el por qué no se llega es algo que han reclamado las organizaciones, y pedir como un cambio de enfoque, priorizar los macrocontextos, dinámicas regionales, como bien lo decía Nadia, porque están investigando los asesinatos de manera aislada y no como un conjunto de persecución a un colectivo que defiende el derecho a la tierra o contra una organización muy puntual. Digamos que los factores son diversos, son muchos también. Los líderes sociales representan riesgo, entre comillas, para diferentes sectores, tanto de grupos armados como de empresas, extractivistas o de personas que les incomodan. Hay una frase de Somos Defensores en uno de sus informes que lo sintetiza, y es que son la piedra en el camino para alguien. Y Colombia, lamentablemente, o sectores en Colombia se acostumbraron a tramitar las diferencias por medio de la violencia. Entonces, ese que es incómodo, lo más fácil es sacarlo del camino con amenazas para que se vaya al territorio o cegándole la vida. Y si ese ciclo de impunidad no se rompe, si las autoridades no logran sentencias, lo que nos han dicho todas las fuentes consultadas, tanto del movimiento social como de investigadores académicos y ONGs, es que se va a seguir perpetuando porque ven que no tienen consecuencias. Que sacarse la piedra del zapato no tiene ningún costo, y las estructuras que cometen esos crímenes siguen operando en las regiones. Terrible. Este panorama no es muy alentador. Nadia, mi intención de esta entrevista no es de ninguna manera, digamos, no es con ningún fin político, no la quiero meter en problemas de si piensa de este gobierno, no. Solo mi intención, quiero que la entienda, porque desde un escritorio en Bogotá es difícil mirar en los territorios cómo se está cuidando a las comunidades, ¿verdad? Entonces, desde un escritorio en Bogotá, le pregunto, ¿ha habido un cambio en el más reciente año de esa preocupación o ocupación mejor hacia las comunidades, hacia los líderes sociales, hacia su defensa? O sea, tal vez han sentido ese cambio, o ha seguido igual, o de 2 años hacia atrás venía un poco más grave la situación. Es que me interesa saber eso. No, nosotros no tenemos miedo de plantear nuestras posiciones, es parte de lo que nos hace ser quienes somos. Bueno, nosotros como movimiento, como organización, nos movilizamos por el gobierno del cambio. Hicimos toda la apuesta organizativa y de participación política, como es nuestro derecho en democracia, porque creemos en la reforma agraria. Y coincidimos en este gobierno en la necesidad de hacer una reforma agraria, en la necesidad de ordenar el territorio alrededor del agua, en garantizar la alimentación como un derecho, la salud como un derecho, todas este conjunto, digamos, de visión en el que coincidimos. Entonces, entendiendo también, y de eso somos muy conscientes, que es un proceso de transición, que no está
por decreto, que no ocurre mágicamente un cambio sin una fuerte transformación institucional, política e incluso cultural. Eso lo comprendemos. Nosotros evidenciamos cambios, por ejemplo, en la interlocución con ciertos escenarios institucionales. Digamos, al lado de Teo y Tafur, yo me formé desde que era muchísimo más joven, conozco las diferencias de las mesas de interlocución en distintos gobiernos y digamos que hay una disposición, una disponibilidad, una vocación o una intención diferente en este gobierno en la interlocución. Nos preocupa aún la materialización de ello. Creemos que hay que hacer un esfuerzo mayor porque lo que se acuerde en esas instancias de interlocución, y estoy hablando tanto de acuerdos relacionados con la tierra, con el medio ambiente, que es lo que nos interesa, como con los derechos humanos y la vida, se cumplan, ¿cierto? En eso todavía creemos que falta capacidad en algunos casos, en algunas instituciones muy puntuales, de poder materializar eso. No podemos seguir pensando que resolvemos un problema de un predio, por ejemplo, que adjudicamos un predio a una comunidad en medio de la expansión paramilitar del Clan del Golfo y no va a haber consecuencias para la seguridad de quienes lideramos ese proceso. Los derechos humanos tienen que estar ligados, las medidas de protección, de resguardo de la vida, de la integridad de quienes lideramos y de las comunidades deben estar completamente ligadas a las otras acciones en términos de tierras o de medio ambiente. Entonces vemos ese cambio, pero creemos que falta cumplimiento en las mesas de interlocución. Esto no se puede tratar de apagar incendios cada vez que hay una movilización pacífica. Esto se debe tratar de un proceso concreto, ¿sí? Eficaz, de diálogo y de cumplimiento de aquello que se pacta. Entonces, estamos aún esperando. Nosotros como Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios tenemos una mesa de interlocución regional en cabeza del Ministerio del Interior que debería haber sesionado cada 3 meses y la última sesión fue en marzo, antes de que me desplazaran de mi casa, por ejemplo, ¿sí? Entonces tienen una deuda y creemos que este gobierno debe cumplirla, ¿sí? Claro. Y eso no quita que nosotros entendamos el horizonte estratégico hacia el cual vamos, pero debe haber mayor eficacia en la materialización de los acuerdos. Ya con esto dicho, entonces, Andrés, necesitamos entender y me parece que desde distintos lugares del país es necesario que veamos la realidad y las historias, porque es que me quedé con eso de Nadia, de que no se pueden, los líderes sociales no se pueden quedar en cifras, no puede ser. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente, por ejemplo, que está viendo este espacio, que está suscribiéndose a este canal, conozca esas historias y conozca de la realidad que en este momento, pues, tiene nuestro país con este libro? Ok, quienes no puedan interactuar con el libro entró en una nueva fase de itinerancia. Justo ayer estuvo en Medellín, va a estar circulando durante este mes en varias ciudades. El 16 de marzo estará en Cúcuta, el 23 en Barranquilla y cierra este recorrido el 30 en Popayán. Vamos a estar convocando por medio de las redes sociales de Verdad Abierta y el programa Somos Defensores para que quien quiera acudir, conocer el libro, firmar, conocer las historias que publicamos o tener acceso a información de su región, pues ahí estamos prestos y abiertos. Y quienes no puedan visitar o interactuar con él, pueden ingresar a la página web del proyecto, historias-inconclusas.verdadabierta.com. Ahí se puede acceder al libro en versión PDF, pero también tenemos un espacio en campaña de change.org para que hagan como ese símil digital de firmar una página en blanco, dejar un mensaje de apoyo, lo pueden hacer virtualmente. También en esa página web hay una base de datos con los casos para que la gente acceda a ellos, los puede filtrar por departamentos, por fecha, por tipo de liderazgo. Entonces, si alguien de Antioquia quiere saber cuántos casos ocurrieron en su departamento entre 2002 y el periodo que escoja, le sale la información, lo puede filtrar por liderazgos, por género, en fin.
La idea es que este tema, como bien lo dice Nadia, no se quede en las cifras, pero igual también las cifras nos ayudan a dimensionar y a entender el problema. De acuerdo, Y de acuerdo. el dimensionarlo puede servir tanto para que la sociedad sí se movilice y se sensibilice, y para que las autoridades identifiquen que tener un plan de choque en el que siempre se hace lo mismo, en el que se están replicando acciones y no se tiene en cuenta que la situación en Antioquia difiere mucho a la de la costa Caribe, y que dentro de la costa Caribe ocurren dinámicas diferentes entre Cesar, La Guajira, Magdalena. Si no se tiene eso en cuenta, pues vamos a seguir cometiendo los mismos errores como país. Y la idea es dejar de contar muertos. Lamentablemente, la base de datos empezó con 1.333, ya va por casi 1.600, y ojalá las personas que defiendan los derechos humanos no tengan esa zozobra de tener que desplazarse como lamentablemente le pasó a Nadia, o que sus seres queridos y sus compañeros dejen de contar con ellos porque fueron la piedra en el zapato para alguien y accionaron las armas contra ellos. Andrés, gracias por haber estado acá. Nadia, es que sí, no me imagino qué sensación debe atravesar un ser humano que deba salir de su casa de una manera violenta, o no, sino que simplemente va a salir de su casa no sé, con una maletica, de su casa de donde no debió haber salido, porque pues es que no es culpa suya lo que está pasando. No me imagino que es sentirse, ¿no?, amenazado todo el tiempo. Fíjese usted, esta historia que nos contaba de que por fortuna, pues, las comunidades campesinas y demás reaccionaron a tiempo, y si no, no hubiera estado contando esta historia. Yo le agradezco estos minutos, Nadia, de verdad. Gracias por contar su historia, gracias por sensibilizarnos, y vamos a seguir muy atentos a ustedes, porque no los podemos olvidar en los territorios, desde los medios de comunicación, desde los medios independientes, desde este tipo de plataformas. No podemos olvidarlos. Gracias a usted por su trabajo, gracias a Andrés también por su trabajo, y pues infinitas gracias. Yo invito a la gente a que por favor comente acá abajo esta entrevista que tuvimos, y si tiene alguna duda, alguna inquietud, por favor háganosla saber. Mil y mil gracias, Nadia. Muchísimas gracias, María Camila. Andrés, un gusto compartir escenario, así sea virtual, contigo. Y pues ojalá la audiencia quede al menos con preguntas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Cada quien desde donde está, desde su vida, su trabajo, su cotidianidad. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación? Y creo que eso, si logramos eso de esa entrevista, ya vamos avanzando en la dirección correcta. Mil y mil gracias. Un abrazo para los dos. Chao. Muchas gracias por el espacio. Feliz día. Gracias a todos y a todas. Por favor, suscríbanse. No se les olvide acá abajito. Nos vemos. Chao.